el presidente López Obrador, esta mañana en la conferencia matutina, insistió en que la narrativa de esta falsa sobrerepresentación de Morena en el Congreso pues está impulsada por medios de comunicación y cúpulas empresariales. Aseguró que es una falacia y tiene el objetivo de violar la propia Constitución, pues en la Carta Magna se explica a detalle cuáles son los pasos para seguir, para dar esta designación de plurinominales, y es que hasta llamó a los empresarios más ricos de México el presidente, entre ellos a Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y a María Asunción Aramburu Zavala, a que se pronuncien al respecto de esta manipulación de la información que en realidad, aseguró el presidente, lo que pretende es evitar la mayoría en el Congreso y evitar la modificación de la Constitución y la reforma al Poder Judicial. Hay que informar sobre esto, cómo están creando esta falacia. Es una invención al grado que quieren violar la Constitución. Y bueno, es tan una falacia que ayer la presidenta electa explicó muy claramente cómo es esta fórmula, cómo es estas matemáticas que se utilizan para asignar a los diputados plurinominales. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha explicado en varias ocasiones en la conferencia matutina cómo se podría dar esta asignación de plurinominales, cómo está pues apegado a los principios que están establecidos en la Constitución. Y en Infodemia hemos desbaratado varias veces estas mentiras en contra o estas mentiras alrededor de la falsa sobrerepresentación. En este sentido, el presidente López Obrador propuso que los 5 empresarios más ricos de México, de acuerdo con la lista de la revista Forbes, den su opinión por el medio que ellos consideren sobre la argumentación a propósito de la sobrerepresentación en la asignación de legisladores plurinominales, y los cuestionó sobre su participación directa o indirecta en esta campaña de manipulación de la información y de interpretación leonina de la Constitución. Que nos diga qué opina. Si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución. Si eso es éticamente correcto, si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos. Porque una cosa es que en Montón pues firmes el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial o de cualquier asociación de empresarios, pero ya es diferente salir a dar tu postura personal, individual, sea en redes sociales o sea en cualquier medio de comunicación. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, denunció esta campaña de desinformación impulsada por las cúpulas sobre la falsa sobrerepresentación. Para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional, nuestra Carta Magna. Necesita haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales como partidos de oposición, como incluso muchos de los miembros del Poder Judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar la reforma al Poder Judicial. Y como parte de los esfuerzos para explicar a detalle, paso por paso y norma por norma, Alcalde explicó los 2 principios fundamentales del artículo 54 constitucional que regulan la asignación de plurinominales y evitan la sobrerepresentación. El primero, que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, es decir, por mayoría y por representación proporcional. Y el segundo establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un
número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Y para rematar, alcalde Luján explicó paso por paso el procedimiento para la designación de curules, explicó la fórmula matemática de tal forma que cada ciudadano puede hacer el cálculo. En ese sentido, alcalde Luisa María Alcalde explicó el cálculo de Morena con base en los votos obtenidos entre el cociente natural, este cociente que ayer explicaban es el resultado de dividir el voto, todo el número total de votos entre los 200 diputados plurinominales, obtienes este cociente y el resultado que obtiene Morena es de 87.20 diputados por representación proporcional y mostró la proyección de integración de la legislatura para el periodo 2024-2027 en el que se demuestra que no se violan estas reglas de representación que expone la Constitución, el que, bueno, ya les decía, ningún partido podrá contar con más de 300 curules y no se rompe la norma de votación total emitida por más de 8 puntos como límite máximo de curules. Al respecto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum mencionó que, como lo explicó en la conferencia de ayer, no hay lugar a interpretaciones de la Constitución e insistió en que las normas para la designación de plurinominales son muy claras. Tienen que hacer exactamente lo que dice la ley. Esto no tiene ninguna interpretación. Les dice la fórmula que hay que aplicar con todas sus letras. Y como decía ayer, el PAN tiene más diputados de representación proporcional que diputados que ganaron de mayoría. A propósito de esto último que decía Claudia Sheinbaum, efectivamente ayer volvió a mostrar el número de diputados plurinominales que se le otorgaría al PRI y al PAN, en donde ellos sí están sobrerepresentados. Sí se puede utilizar este término. Hay que recordarles que el PRI obtuvo 9 diputados por distritos y se le están otorgando 26, 24, casi el triple de los diputados que obtuvo por el voto de los ciudadanos, mientras que el PAN, que obtuvo 30, 32 diputados por voto directo, está sobrerepresentado con 36 diputados plurinominales, lo que explica que en realidad funciona este sistema de distribución de diputados plurinominales, porque el chiste es que los partidos con menor representación en los votos, los partidos en minoría, pues tengan diputados suficientes para poder impulsar alguna iniciativa. De eso se trata este método de distribución de diputados. El problema muchas veces con los diputados plurinominales son las listas con las que se llegan a ser parte de un diputado plurinominal de partido. Hay que recordar que las listas de plurinominales del PRI y del PAN, bueno, pues tienen en primeros lugares a los dirigentes nacionales de esos partidos, Alejandro Moreno y Marco Cortés. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.